Hey, muy buenas a todos de nuevo aquí en este canal. El tema de hoy que veremos será el de progresiones numéricas. Antes que nada, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para darnos un gran apoyo ante este proyecto que estamos realizando nosotros como estudiantes de ingeniería civil. Habiéndolo dicho, continuaremos con nuestro tema. El tema que veremos, como ya lo había dicho, será el de progresiones numéricas. Para ello, realizaremos un ejercicio que dice así: si la diferencia entre el tercer término y el primero de una progresión aritmética es 50 y el tercer término es 12, encuentre que la fórmula general para el término enésimo de dicha progresión y la suma de los primeros 15 términos de la progresión. Voy a detenerme un minuto aquí para explicar el concepto de progresión numérica. Una progresión numérica, vaya la redundancia, es una sucesión numérica en la cual se va describiendo con cierto comportamiento. Esta sirve para delimitar o para explicar ciertos fenómenos. Se podría decir que es una sucesión numérica con ciertos parámetros o con cierta relación entre un término y otro. Tienen una fórmula establecida, por así decirlo. En el caso de las progresiones que vamos a abordar nosotros, existen tres tipos de progresiones, como el que aquí enmarca una progresión aritmética, es un tipo de progresión. Existen las progresiones geométricas y las progresiones armónicas. Pasaremos con lo importante y que lo que más nos interesa es la progresión aritmética. Una progresión aritmética se define como aquel tipo de sucesión y progresión que tiene cierta, entre los términos de la sucesión, cierta diferencia y que se formula con una suma. Aquí se puede ver cómo se establece una progresión aritmética. Tenemos un valor establecido A, el siguiente valor será ese mismo valor establecido más su diferencia, y así sucesivamente. El valor establecido A más el doble de la diferencia. El siguiente término será el valor establecido A más el triple de su diferencia, y así hasta el enésimo término que queramos llegar. En el caso de las progresiones geométricas es algo similar, con el simple hecho de tener una razón. En las progresiones geométricas tenemos una relación que existe entre un término y otro, una razón, y esta va creciendo de manera exponencial. No se define como una suma, se define como el producto del valor que establecimos por una razón y es elevado a un exponente y va creciendo de manera exponencial de acuerdo a esa razón. En el caso del tercer tipo de progresión, que son las progresiones armónicas, son las progresiones, podría decirse, recíprocas a nuestras progresiones aritméticas. Es decir, en lugar de tener el primer término como A, tenemos 1 sobre A. Ya habiendo establecido los conceptos generales de este tema, pasemos a nuestro ejercicio, el cual dice así: ¿qué es lo primero que tenemos que encontrar? Pues obviamente la fórmula general para el término enésimo, si queremos calcular de forma enésima cualquier término, sea el primero, el segundo, el tercero. Esa fórmula va a aplicar para el término que queramos buscar de esa sucesión. Aquí ya nos establece algo muy interesante, que es el tercer término y el primero de la progresión tienen una diferencia de 50. Aquí, como puedes ver, el primer término tiene solo el número establecido y el tercer término tiene el número establecido más 2 veces la diferencia. Si tomamos en cuenta que la diferencia entre el primero y el tercero es de 50, con eso queremos decir que 2 veces la diferencia es igual a 50. Y con eso podremos calcular nuestro primer término, así como nuestros términos enésimos, sabiendo que la diferencia entre cada uno de los términos es igual a 25. ¿Qué es lo primero que sigue? Al ver la relación que existe entre nuestra sucesión o nuestra progresión aritmética, vemos que A se le agrega después la diferencia.
Después se le agrega a ese mismo a el doble de la diferencia, y así hasta el término enésimo. Por lo tanto, veremos que nuestra fórmula general para calcular el término enésimo se podría ver como a más n menos 1 veces la diferencia. ¿Por qué menos 1 veces? Porque va creciendo de manera gradual desde 0 hasta n. Por eso se establece como n menos 1 veces. Entonces se podría establecer esta como la fórmula general, por así decirlo, para establecer las progresiones aritméticas de cualquier tipo de sucesión que queramos calcular. Aquí lo que queremos sacar importante para nuestra progresión aritmética es a, y ya tenemos d, que es lo siguiente que tendremos que hacer. Aquí dice, el tercer término es 12, por lo tanto quiere decir que a más 2 veces la diferencia es igual a 12. Simplemente sustituimos nuestra d, que sería a más 50, que es igual a 12. Ya haciendo álgebra, podemos ver que a es igual a menos 38. Y ahí ya tenemos, como bien puedes ver, el primer término de la progresión. A es igual a menos 38. Por lo tanto ya tenemos que a es igual a menos 38 y la diferencia es igual a 25. Por lo tanto el siguiente término de a sería a, que sería menos 38 más 25, que nos daría por resultado un menos 13. Y el tercer término, ya sustituyendo el menos 38 dentro de aquí y el 25, nos quedaría como 12, como bien se establece en nuestro ejercicio. Ya para calcular simplemente la fórmula del término enésimo de este tipo de sucesión, de este tipo de progresión aritmética, en particular solo este caso, porque ya sabemos la fórmula general para calcular el término enésimo. Lo único que tenemos que hacer es sustituir dentro de la fórmula. Por lo tanto, nuestra fórmula de este será menos 38 más n menos 1, que multiplica nuestra diferencia, que sería 25 en este caso. Y ya tenemos nuestra fórmula general para esta progresión aritmética. Esta sería nuestra fórmula. ¿Qué es lo siguiente que nos pide? La suma de los 15 términos de la progresión. Para ahorrarnos todo este desarrollo de la suma, de ir calculando término por término por término hasta llegar al término 15 de esta progresión, usaremos lo que es la fórmula, por así decirlo, general de la suma de las progresiones aritméticas, que se establece como la suma de las progresiones es igual a el primer término de la progresión, o el primer valor de nuestra progresión, más el enésimo término de nuestra progresión, multiplicado por el número de término que querramos sacar. En este caso nuestra n va a ser 15, porque va a ser 15 términos. El primer término pues sabemos que es menos 38. Y ahora, ¿cómo sacaremos el término n? Que sería el término 15. Simple. Primero sustituiremos en nuestra fórmula. Sería menos 38 más, lo dejaremos pendiente, y n, que sería el número de términos, en este caso serían 15 entre 2. Ahora bien, para calcular el último término simplemente hay que sustituir el enésimo término, que en este caso sería 15, en nuestra fórmula
que ya establecimos para esta progresión, para calcular un enésimo término. Por lo tanto tendríamos menos 38 más n veces, que sería 15, y 15 menos 1 sería 14, que multiplica a 25, que es nuestra diferencia. Y eso sería igual a 312. Y ya lo podemos escribir este 312 dentro de la fórmula de la suma de las progresiones. Ya lo único que tendremos que hacer es simple aritmética, calcular la suma, multiplicar por 15 y dividirlo entre 2. Yo, para no complicarme, ya lo tengo preparado. Y el resultado de toda la suma de esas progresiones de 15 términos sería 2055. Y ya tendremos nuestro último inciso, que sería la suma de 15 términos de nuestra progresión. Y también para eso nos basaremos en una herramienta muy fundamental, que es una calculadora científica. Aquí ya tengo definido dentro de la calculadora lo que quiero hacer. Por ejemplo, quiero calcular un término enésimo de mi progresión aritmética. Establecí un comando para ello. Por lo tanto, solo ponemos a. Por ejemplo, en este caso a era menos 38. Nuestra n, nuestro término enésimo, que sería 15. Y nuestra d, que nuestra diferencia es 25, si bien recordamos. Aquí hace la operación que ya establecimos. Es un comando en el cual establece la operación que ya habíamos visto. Y nos sale por resultado que nuestro término enésimo sería el 312. Aquí se puede ver, dentro de lo que hicimos, que el término enésimo, en este caso el término 15, era el 312. Ahora, si bien utilizaremos el comando para calcular la suma, que se basa también simplemente en la fórmula que ya establecimos para una suma de progresiones aritméticas en este caso. Aquí tenemos que poner igual lo mismo, nuestro primer término. Nuestro primer término sabemos que es menos 38. Nuestro segundo término, o nuestro término enésimo en este caso, que sería el 312. Bien, puedes ver acá. ¿Y qué más estableceremos? El número de términos que queremos sumar, que llega hasta el término 15. Por lo tanto, al igual que todo el cálculo que hicimos con la fórmula, se puede ver que la suma de las progresiones es igual a 2055. Y así es con esta fórmula, con la fórmula de calcular un enésimo término de una progresión aritmética, con esta forma por la cual podemos calcular nuestro ejercicio. Y es entonces que ya hemos calculado lo que nos pedía. Bueno, esto sería todo por esta ocasión. Muchas gracias, y como manera de repetición, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos harías un gran favor a mí y a mis compañeros.